Hola, mi nombre es Erika Pozo Fiorillo y soy especialista bilingüe en el estado de Texas. En la última sesión estuvimos discutiendo estrategias para desarrollar el lenguaje oral y a la vez la importancia de las conversaciones con los niños, así como el uso de la lectura en voz alta para desarrollar el vocabulario. En esta sesión exploraremos cómo podemos desarrollar la comprensión a medida que los niños escuchan cuentos o leen cuentos por sí mismos. El propósito de aprender a leer es poder entender lo que estás leyendo o te están leyendo. Una gran parte de la comprensión es tener un vocabulario suficiente o conocer el significado de suficientes palabras. Los lectores que tienen una fuerte comprensión pueden sacar conclusiones acerca de lo que leen, lo que es importante, lo que es un hecho, lo que causó un evento, los personajes que son divertidos, etc. Así que la comprensión implica combinar la lectura con el pensamiento y el razonamiento. Los niños aprovechan su conocimiento de volver a contar para recordar detalles importantes. Aprenden a discernir qué es lo más importante para usar en el recuento. Aprender a volver a contar una historia cuidadosamente es fundamental para aprender a escribir una historia y desarrollar la comprensión. Acá les presento una tarjeta que nos demuestra un brazalete que podemos hacer a la hora de recontar cuentos. Si usted incluye una perlita roja, este es para recordarle de los personajes, cómo es el corazón que ellos tienen, cómo se sienten o cómo actúan. El color azul en el brazalete es para el escenario, como el cielo azul, la primavera, el verano, invierno, otoño o sea de noche de día. El color verde es para el problema, como muchas hierbas en el jardín. Oh no, ¿qué problema tuvieron? El rosado es para la solución, como una curita que te pones. El amarillo es para el mensaje principal, como yendo en un autobús a un lugar. ¿Qué quiere que aprendas el autor? Y el blanco es para las conexiones. ¿Qué te recuerda este libro? Si formamos un brazalete como este, lo podemos usar para recontar después de leer cada cuento. Acá están algunos de los resultados que esperamos para cada uno de los niños. Que ellos puedan determinar qué es importante al volver a contar una historia, que pueda volver a contar los sucesos de una historia en la orden en que sucedieron en el cuento, sin saltarse eventos importantes. También que pueda contar una historia expresivamente, no usando las palabras del libro exactamente, sino en sus propias palabras y en la manera que él lo va interpretando. Por último, volver a contar una historia con los hechos correctos. Mientras pensamos en apoyar a los niños con la narración de historias, también debemos tener algunas preguntas que puedan guiarlos para volver a contar la historia. Aquí están algunos ejemplos. ¿Qué pasó al principio de la historia? ¿Cómo terminó la historia? ¿Quiénes fueron los personajes principales? ¿Qué pasó a la mitad de la historia? ¿O dónde y cuándo se llevó a cabo la historia? ¿Cómo puede ayudar a desarrollar o mejorar las habilidades de comprensión de su hijo? Sabemos que a veces los estudiantes pueden sentirse frustrados cuando no pueden leer o si no entienden lo que están leyendo. Así que queremos asegurarnos de que a una edad temprana ellos puedan tener estrategias para entender el cuento y así podemos ampliar su caja de herramientas del lector. A continuación les voy a presentar algunas de estas estrategias. Aquí hay algunas que pueden probar. Podemos monitorear la comprensión. Ayuda a su hijo a controlar su comprensión. Enséñale a preguntarse continuamente si entiende lo que está leyendo. También remita el texto, regrese a buscar información. Si uno no encuentra las respuestas adecuadas, podemos regresar siempre al texto. Pueden discutir los significados de las palabras desconocidas, tanto las que lee como las que oye. Lea el material en secciones cortas, asegurándose que el niño entienda cada paso del camino. Discuta lo que el niño ha aprendido al leer el texto informativo.
como un libro de ciencias o un libro de estudios sociales. La estrategia de pensar en voz alta les pide a los estudiantes que expresen en voz alta lo que están pensando leer. Al modelar cómo los lectores con fluidez piensan sobre el texto y la resolución de problemas que, a medida que leen, hacemos visible el acto invisible de la lectura. El modelado alienta a los niños a desarrollar los hábitos de la mente, empleados por los lectores competentes. Acá les presento unos ejemplos. Hasta ahora he aprendido, al leer esto me hizo pensar en algo que le pudo haber pasado. Eso no tiene sentido, no entiendo por qué. Yo pienso que ocurrirá después. O volví a leer esta parte porque no me acordé un detalle. Me confunde cómo el autor está usando estas palabras. Yo pienso que la parte más importante es, eso es interesante porque me pregunto por qué el autor o por qué el personaje para ayudar a los niños a encontrar y hacer conexiones con historias o libros, es necesario que relacionen el texto desconocido con su conocimiento previo. Hay varias estrategias de comprensión que ayudan a los niños a convertirse en lectores conocedores. Hay 3 tipos de conexiones. Conectar al libro a su propia experiencia. Un ejemplo de una conexión de texto a sí mismo es decir, esta historia me recuerda a las vacaciones que tomamos en la granja de mi abuelo. Puede ser conectando el libro a otra literatura que ya han leído. Los lectores obtienen una visión durante la lectura al pensar en cómo la información que está leyendo se conecta con otros textos familiares. Este personaje tiene el mismo problema que leí en la historia del año pasado. O puede que ellos se conecten con lo que están leyendo con conceptos universales. Todos tenemos ideas sobre cómo funciona el mundo que va más allá de nuestras experiencias personales. Aprendemos sobre cosas a través de la televisión, películas, revistas o periódicos. Y a menudo son las conexiones de texto a mundo que los maestros intentan mejorar cuando enseñan lecciones de ciencias, estudios sociales y literatura. Un ejemplo de la conexión de texto a mundo sería cuando un lector dice, vi un programa en la televisión que hablaba de cómo otras culturas celebran los días festivos. Ahora vamos a practicar. A continuación, le vamos a leer vamos a escuchar este cuento llamado El conejito Nofo. En algunas partes del texto yo haré pausas para mostrar ejemplos de algunas estrategias que les estaba mencionando en las diapositivas anteriores. El conejito Nuffle. Cuento por Mo Willems. No hace mucho tiempo, antes de que supiera hablar, Trixie se fue a hacer un mandado con su papá. Trixie y su papá fueron hasta la esquina. Cruzaron el parque. Pasaron frente a la escuela. Y entraron en la lavandería. Trixie ayudó a su papá a meter la ropa en la lavadora. Oh, no, veo algo en la máquina de lavar. Me pregunto si Trixie se dará cuenta que ha dejado su conejito. ¿Qué piensas tú?
Hasta puso el dinero en la máquina. Entonces se fueron. Pero a una cuadra, más o menos, Trixie se dio cuenta de algo. Trixie miró a su papá y le dijo, Agugu yakayamagu. Eso es, contestó su papá. Vamos a casa. Agugu yakayamagu, dijo Trixie otra vez. Yagugu makaya, yagamapamagu, sniff. Anda, por favor, no te pongas quisquillosa, dijo su papá. Claro, a Trixie no le quedó más remedio y berrió. ¡Guau! Berreo, eso quiere decir que está llorando muy apasionadamente. Se convirtió en un trapo. Hizo todo lo que pudo para que se dieran cuenta de lo enfadada que estaba. Cuando llegaron a casa, su papá también estaba enfadado. Nada más abrir la puerta, la mamá de Trixie preguntó, ¿dónde está el conejito Nuffle? Toda la familia corrió hasta la esquina y cruzaron el parque corriendo. Pasaron zumbando por delante de la escuela. Zumbando, significa que ellos fueron muy rápido. Como te acuerdas esa vez que tú tenías mucha prisa porque pensabas que ibas a perder el autobús, fuimos zumbando para alcanzar el autobús. Hasta llegar a la lavandería. El papá de Trixie buscó al conejito Nuffle y buscó y buscó y buscó. Pero el conejito Nuffle no estaba por ningún sitio. Así que el papá de Trixie decidió volver a buscar otra vez. Hasta que Podemos ver que el papá tiene cara de determinación. ¿Qué crees que está pensando? volver a buscar otra vez. Hasta que... ¡Mi conejito! ¡Mi Nuffle! Y esas fueron las primeras palabras que dijo Trixie. En este cuento, Trixie perdió su conejito y luego lo encontró. ¿Puedes pensar en alguna ocasión que tú también hayas perdido algo y luego lo encontraste? ¿O qué harías tú si pierdes algo valioso? ¿Cómo reaccionarías? Bueno, ese es un ejemplo de cómo podríamos incluir preguntas de comprensión, modelando un poco el vocabulario y pensamientos en voz alta mientras leemos el texto con los niños. Esta es otra actividad que puede utilizar para mejorar la comprensión con sus hijos. Ustedes necesitarán simplemente un dado y después de haber leído un cuento, ustedes giran el dado y dependiendo del número en el que caiga, ustedes contestan la pregunta que sigue. Si les toca el número 5, tendrán que contestar qué ocurrió al principio, en el medio y al final de la historia. Si les toca el número 2, tienen que decir cuál es el personaje principal. Esta es una manera muy sencilla de involucrar un poco de juegos a la hora de recontar y leer en la casa. Para concluir, reflexionaremos sobre las nuevas estrategias que planea utilizar para el desarrollo de comprensión de sus niños. A lo largo de esta sesión, le brindamos algunas ideas para que usted pueda decidir cómo modificarlas o aplicarlas dependiendo de los conocimientos que usted tiene de sus niños.
Gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.